Bienvenidos a Mega Noticias Podcast. Escuchas el tema sobre la mesa. Y vamos al tema sobre la mesa. A un año de que concluya la actual administración pública federal, ¿cuáles son los pendientes? ¿Qué deja pendiente el Ejecutivo Federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador? Y para analizar y discutir el tema, saludo con mucho gusto a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, mi compañero analista de Mega Noticias, Víctor Hugo Hernández. Caballeros, muy buen inicio de semana. Buenas tardes. El tema sobre la mesa. Gracias, Eduardo. Así es, el tema sobre la mesa hoy vamos a analizar el tema de los 364 días que le quedan al presidente López Obrador. Sí, exactamente en un año, sí, el presidente López Obrador estará entregando la estafeta al próximo presidente o presidenta de este país. Ya entregó el bastón de mando, Víctor, ya lo entregó, sí, pero bueno, falta que entregue la estafeta en 365 días que faltan de esta administración. Y la pregunta es, y te la hago y me la hago yo mismo, es, bueno, ¿qué puede cambiar en un año? Sí, después de este sexenio, después de estos 5 años que lleva el presidente López Obrador, ¿qué podría cambiar en estos 5 años? Me parece, desde mi punto de vista, Víctor, que poco puede cambiar. Me parece que el presidente va a concluir las obras, las megaobras que inició, la refinería Dos Bocas, el tema del Tren Maya, posiblemente termine algún otros 2 tramos, sí, pero de ahí se ve el transísmico, quizás también pueden hacer, pero me parece que ya a estas alturas el presidente ya no puede, ya no le da tiempo de empezar con algo más. Así es que serán obras, Víctor, y seguir repartiendo dinero a través de los programas sociales, mi punto de vista. Sí, y algunas reformas, ¿no? Pretender terminar con algunas reformas estructurales, como es esto de hacer que los ministros puedan ser electos por voto abierto, por el voto popular, el aumento en las pensiones, el aumento en los recursos también para poder mantener ciertos programas como IMSS Bienestar, en fin. Pero bien tú lo dices, está cantado lo que viene por delante, mi querido Raúl, y yo creo que el balance de este año que falta va a pasar por varios tamices. Uno, primero, el proceso electoral, que en mucho va a frenar la posibilidad y la actividad del presidente si respeta las leyes electorales. Se nos va a atravesar ese trabuco legal que obliga al presidente no solo a no difundir ni cacaraquear, sino también a abstenerse de repartir programas sociales y tú ya sabes, todo lo que tiene que ver que se puede interpretar como manipulación o como provocación del voto hacia cierto partido. Vamos a ver cómo se enfrenta esa situación, que no va a ser un asunto menor, Raúl. El otro tendrá que ver con la calidad de los servicios y de la obra que se entregue, porque ya hemos visto que en este país, en el afán de querer pasar a la historia como el que entregó y el que inauguró, luego terminan en tragedias los temas, ¿no? La verdad es que la mayor parte de las obras por delante todavía les falta un buen tramo, casi a todas, y de acuerdo a lo que dicen los especialistas, el caso del Tren Maya, en el caso de Dos Bocas, en el caso de las carreteras, incluso el tiempo no es necesariamente suficiente para poderlas concluir. Vamos a ver cómo termina esto, Raúl, y eso va a ser la noticia, eso va a ser la nota y el análisis. Y luego el balance final, ¿sirvió o no sirvió? ¿O fueron elefantes blancos, dinero tirado, que nada más duró lo que duró un sexenio y que el otro sexenio va a luchar por tratar de medio mantener para tapar las apariencias? Parte de las cosas que podremos ver. A ver, que ese va a ser un gran reto, ¿no? Los pendientes que quedarán para la siguiente administración. Y aquí voy a retomar algo que tú también siempre has comentado en este espacio, y me parece que todavía en este, digamos, balance previo, un balance adelantado, cuando faltan, como ya dijimos, un año para que esté entregando la estafeta en medio de este proceso electoral que ya empezó y que a partir del 2 de junio, cuando se sepa ya quién es el ganador de la contienda, pues también el escenario cambia en esos meses. Hay que recordar que ese presidente, sí, va a gobernar menos de 6 años, porque en febrero del 2014 se modificó la ley
para que ese periodo de transición que fue tan largo con todos, se vota en junio, el presidente protestaba en diciembre, el 1 de diciembre, eran muchos meses en una incertidumbre de gobernabilidad, cuando ya había un presidente electo y todavía el presidente, pues ahí está Peña Nieto. ¿Peña Nieto qué hizo, Víctor? Peña Nieto prefirió soltar la presidencia desde antes, porque ese periodo tan largo y bueno, cuando entraba este partido, digamos, de oposición al del PRI, pues entonces, ¿qué hizo Peña Nieto? Dobló las manos y le entregó, digamos, la estafeta antes de, oficialmente, el presidente López Obrador ya tomaba decisiones desde antes de que protestara como presidente. Entonces, la ley se modificó en el 2014 para que este periodo entre la fecha de elección, entre la elección del presidente y la toma de protesta se redujera a 2 meses. Por eso el presidente que sigue va a poder protestar el 1 de octubre y no el 1 de diciembre. Esa es la explicación por la que el presidente López Obrador tiene un sexenio más corto. Sí. Y ahí hay otra, Raúl, también, 2 meses antes va a entregar, pues, como bien tú dices, no 2 meses menos que sus predecesores. En lugar del 1 de diciembre será el 1 de octubre. Correcto. Pero también hay una razón muy fuerte y de peso y que creo que tiene bastante de sentido común. Que el nuevo presidente pueda echar mano y decidir y ya trabajar en lo que va a ser su presupuesto. Y no entrar con un presupuesto que se lo heredó el que salió. También. Sí, tienes toda la razón, porque hay que recordar que ya debe estar aprobado en noviembre, debe estar ya aprobado el presupuesto del siguiente año. Y eso, pues lógicamente, si le metes mano y quieres perjudicar al que sigue o no sé tus prioridades, pueden modificarse. Sí, tienes toda la razón, que esa fue las razones por las que se modificó el calendario del sexenio. Pero me parece que haciendo ya algunos cortes de caja. Cortes de caja, como tú bien lo dices, me parece que el presidente López Obrador sí va a ser un poco como Fox, que dejó ir la gran oportunidad de cuando en el 2000 el presidente Fox alcanzó pues el triunfo, sí, luego de varios años del PRI. Y sin embargo, el presidente Fox, como tú aquí lo has dicho, decepcionó a muchos, no hizo lo que podía haber hecho. Y me parece que con López Obrador puede suceder algo parecido. Alcanzó una votación sin precedente, ¿sí? Millones de votos votaron por él. La gente se volcó para darle la confianza al presidente López Obrador, que ofreció pues muchas cosas y que hoy, 5 años después, podemos decir, por ejemplo, en el tema de seguridad, pues me parece que la agenda va a ser difícil que pueda cambiar en los próximos 12 meses. Parece que el tema de seguridad será uno de los grandes pendientes en los cuales no solamente no se combatió a los criminales, Víctor, sino además se les empoderó con la política de abrazos. Me parece que es uno de los grandes pendientes de este sexenio. Otro que tampoco veo que pueda cambiar radicalmente en los próximos 12 meses que queda, que es el tema de salud, el tema de ser Dinamarca. Me parece que esa agenda va a quedar muy lejos todavía de ese asunto, pero fíjate lo irónico de la vida. Sí, este problema de la crisis de salud especialmente fue generado precisamente por los prejuicios del presidente, por pensar que los laboratorios, que los sistemas privados de salud que estaban interviniendo, sí, era negativo. Y de ahí echó para atrás el Seguro Popular y hoy tenemos que la mayoría de las personas, de los mexicanos en este país, no tienen acceso a un sistema de salud decente. ¿Sí? Ya olvídate si capaz o eficiente, decente, o sea, no hay posibilidad y por eso me parece que será otra de las agendas pendientes el tema de la salud. Y yo agregaría varios de esos temas, sí. Raúl, perdón que te interrumpa, varios de estos temas tienen que ver con esos diagnósticos equivocados, para mi gusto que fueron equivocados, no solo fueron salud, fue un mal diagnóstico en el tema de seguridad pública. Se hizo un diagnóstico que a mi juicio hoy el tiempo nos enseña que era equivocado. Los abrazos, no balazos, así abiertamente,
no eran la solución. Es cierto que estaban los programas sociales, es cierto que estaba tender la mano al crimen organizado, etcétera, etcétera, pero la verdad es que al final del día descubrimos que el crimen organizado opera con otras reglas y otras leyes de juego. No falló el tema de la salud también, como bien tú dices, fue un mal diagnóstico de un problema en el que nos dijo que había corrupción, que habían las cosas mal hechas, pero que la curva de aprendizaje hasta la fecha todavía se está llevando a cabo. Y entonces, ¿y qué te puedo decir? Tal vez el tema más importante tenga que ver con justicia e impunidad. ¿Cuánta gente esperábamos ver en la cárcel a esos malandros de cuello blanco, ladrones políticos que saquearon a este país y simplemente no se les dio perdón y olvido? Y sin olvidar el caso de Ayotzinapa, que también creo quedó pendiente, Raúl. Perdón, Sí, te doy la palabra. No, es que son varios pendientes, pero fíjate que analizando, quizás yo difiero contigo un tema del diagnóstico. Me parece que el presidente tenía muy bien leído, ¿sí?, lo que necesitaba este país, combate a la corrupción, ¿sí? ¿Quién no quería que se combatiera la corrupción? Que mejorara desde luego el esquema de seguridad. Creo que el diagnóstico ahí, difiero contigo, el presidente creo que tenía bien la lectura del diagnóstico, pero me parece que a estas alturas lo que sucedió o lo que falló fue la implementación de estrategias para su solución. Me parece que el presidente fue privilegiando el tema de la lealtad sobre la capacidad, y lo ha dicho, ¿sí? Para él era más importante tener colaboradores leales que capaces, y por eso en esa agenda, ¿sí?, en esas agendas pendientes hemos tenido eso, ¿sí? Me parece que el diagnóstico era correcto, pero ¿por qué cambió el presidente? ¿Por qué primero señalaban, necesitamos un tipo de una Guardia Nacional civil, pero de repente él decide que es una Guardia Nacional pero militarizada, cuando había señalado que los militares irían de regreso a los cuarteles? Entonces, ahí hay un cambio en lo que el presidente diagnosticaba y de alguna forma su ejecución, pues ahí están las consecuencias. Una Guardia Civil que hoy es militarizada y que se ha convertido en una espectadora porque no se combate directamente al crimen, lamentablemente. En el tema de la agenda, digo que los prejuicios del presidente fueron un factor fundamental en el tema de la salud, porque presumía corrupción, como lo anunció, sin comprobarlo. Y eso quita el Seguro Popular, se pelea con las distribuidoras de medicamentos y entramos en esa crisis brutal de la crisis que tenemos actualmente de salud, que todavía no salimos. Me parece que ya no va a dar tiempo para llegar a Dinamarca. Es decir, envuelve este problema grave de la salud en un tema de populismo, ¿sí?, de una narrativa de que va a suceder, seguir vendiendo esperanza, pero la verdad es que veo difícil que en este año que concluya el presidente López Obrador pueda concluir. Y el tercer tema que quería comentar contigo, el asunto económico. Sí, aún así, la cuestión de la economía, digamos, según los expertos, no está desbordada. Sí vamos a tener un problema para el futuro debido al endeudamiento público que ha crecido fuertemente. Sí, pero me parece que se dejó ir una gran oportunidad. Sí, el nearshoring, por ejemplo, la posibilidad de que estas empresas se vengan a territorio mexicano, cuando estamos en medio de esta guerra del crimen organizado, cuando no se dan facilidades, y el presidente nos ha alineado con las dictaduras y con lo peorcito que hay del mundo. Hacia ahí nos ha alineado, cuando debería ser, sí, ser una potencia con calidad en los servicios. Entonces me parece que ahí es donde el presidente, y eso seguramente al tiempo lo estaremos viendo, es habernos alineado con las dictaduras y con lo peor que hay, con los desechos que hay. Me parece que no abona a que tengamos seguridad, inversión y empleos suficientes para darle trabajo a los 2 millones de mexicanos que año tras año se vienen sumando al mercado productivo. ¿Y cuál es la alternativa? La informalidad, Víctor. Ese es lamentablemente. Sí. Es una visión ideológica, política que marcó este sexenio, que nos llevó a un poco más a buscar esa relación con países, como tú bien dices, pues países que de algún modo representan más del pasado que del futuro y el presente. Y es cierto, coincido contigo, nos faltó mal
el enfoque fue incorrecto, porque finalmente yo creo que no hay duda de que realmente nuestro destino está con Estados Unidos y Canadá, dos de las más importantes economías del mundo, y el proyecto en sí de lo que significa ese mercado, el de los Estados Unidos. Ahí yo creo que habrá que recomponer las cosas. Espero que el nuevo gobierno termine de ver la posibilidad, porque finalmente ahí estamos todavía, y el nearshoring, bien lo dices, es una oportunidad enorme para poder sacar a este país del subdesarrollo. Y en mi defensa te diré que cuando hablaba de diagnósticos, pues me refería al paquete completo, ¿no? El diagnóstico y la ejecución, porque es cierto, tienes razón, en el diagnóstico en términos generales estaban bien, claro, todos coincidíamos con el presidente. El gran problema fue a la hora de las ejecuciones y las respuestas, que ahí empezaron las divisiones, que todavía hasta la fecha no logran ponernos de acuerdo. Víctor, ya veremos, vendrán desde luego los tiempos de las evaluaciones. Claro. Muchas gracias. Te mando un saludo, Raúl. Y lo que se viene por delante va a ser mucho análisis y además ver si hubo resultados reales y si las cosas funcionaron. Eso es también interesante, Raúl. Un saludo, gracias. Hasta aquí la información. Recuerda que el tema sobre la mesa ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Hasta la próxima.